Gracias, muy amable. Bueno, vamos a tratar de darle un poquito de velocidad porque ya es tarde y me imagino que ya quieren descansar un poquito. Bueno, miren, cuando se me dio la oportunidad de poder platicar un poquito, siempre hablo de este tipo de temas porque generalmente son temas que si somos papás, somos abuelos, somos tíos, somos primos, debemos de hacer un trabajo integral en diagnosticar de manera temprana a todos aquellos chicos que tienen el trastorno del espectro autista. Cuando yo hablo siempre me gusta aclarar varios puntos porque muchas de las ocasiones nos confundimos con respecto a las definiciones. Un detalle que es muy importante es establecer a qué le llamamos nosotros trastorno, porque muchas de las ocasiones es una palabra que genera muchas cuestiones desgraciadamente peyorativas, pero no es así. Yo siempre digo que cuando definimos una patología es importante establecerla. ¿Por qué? Porque esto nos da punto de partida para poder ayudar. Cuando hablamos de un trastorno es todo aquello que nos afecta nuestra calidad de vida, ya sea en su crecimiento, en su desarrollo o su vida de relación. Por eso es que el trastorno se le llama del espectro, porque tiene un sinfín de manifestaciones que afectan de igual manera a dos aspectos muy importantes, que en este caso viene siendo la comunicación social. ¿Qué significa esto? Que es la capacidad del individuo de poder mantener, establecer vínculos o relaciones sociales. Yo siempre les digo que una diferencia que existe radicalmente entre el resto de las especies y nosotros, pues es esta capacidad de poder tener esta vida de relación, el comunicarnos, el poder transmitir información. Y por supuesto también un conjunto de comportamientos repetitivos, restrictivos y estereotipados que sin duda pues también limitan la funcionalidad del individuo. Entonces, cuando hablamos de un trastorno del espectro autista, lo que estamos hablando es que es una afección, es un padecimiento, una enfermedad neuropsiquiátrica que afecta, que tiene un sinfín de manifestaciones, pero que sus síntomas pivotes en los que son considerados como autismo, pues es la dificultad en la comunicación social y los comportamientos repetitivos, restrictivos y estereotipados, que ahorita los vamos a definir. Y algo que es muy interesante que debemos de ser muy conscientes es que el diagnóstico temprano siempre lo da la familia. Yo le llamo los primeros visores. ¿Quiénes son aquellos primeros visores? Son aquellas personas que nos dan la oportunidad de poder emitir un juicio, digo, aunque a veces no tenemos la mayor información, pero nos da la oportunidad de poder establecer que algo no está bien. Y esto tiene ya un componente incluso filogenético. ¿Qué significa esto? Que nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de evaluar cuando algo no está bien. Y ese algo no está bien, pues lo vemos nosotros reflejados ¿en quién? En nuestros hijos, en nuestros sobrinos, en nuestros nietos, en nuestros alumnos y por supuesto nosotros como médicos en nuestros pacientes. Entonces, el primer diagnóstico o la primera sospecha que tenemos es dentro del núcleo familiar, es hasta un 79%. Luego sigue el segundo visor, que también es muy importante, que en este caso vienen siendo los maestros o la escuela. Porque nosotros ya en este caso tenemos un punto comparativo de poder evaluar el desarrollo del niño o de la niña. Es muy habitual que dicen, ¿sabe qué? Me lo manda la maestra a la escuela porque resulta que el niño no habla. Y estamos en segundo o tercero de kinder y el niño no se comunica, no socializa, no se integra, tiene ciertos comportamientos que me llaman la atención y esto pues de alguna manera se vuelve un segundo visor. Y es el que también nos refiere los pacientes a nosotros como médicos, ¿no? O si no, también a los psicólogos, donde también nos dice, oigan, pues algo no está bien, algo no está funcionando de forma correcta. Y hasta el último somos nosotros los profesionales de la salud, que en este caso vienen siendo pues los psicólogos y por supuesto los médicos pediatras y los especialistas del área del desarrollo, que en este caso pues serían neurólogos pediatras y en el comportamiento, conductas y demás, que serían los psiquiatras infanto-juveniles, ¿no? Ahora, algo que es muy importante es el hecho de que cerca del 63% de las personas que tienen autismo fueron diagnosticadas antes de los 3 años. Esto lo estamos hablando ahorita, en el 2024. Este tipo de estadísticas pues no tiene un fenómeno comparativo con el 2000, en donde definitivamente cuando no estaban bien estructurados todos aquellos componentes específicos para el diagnóstico, a muchos se nos iban los diagnósticos. Y también cabe mencionar que a partir de que ya se le da una mayor difusión a este tipo de trastornos o a estas problemáticas del neurodesarrollo que los vemos día con día, pues entonces ya le damos un mayor auge. Entonces hoy en día el 69% de los pacientes se diagnostican antes de los 3 años. Y
el 32% se diagnostica antes de los 2 años. Y esto es algo muy común. Y desgraciadamente yo lo veo mucho con mis compañeros pediatras que dicen, no se preocupe, va a hablar, o no se preocupe, va a socializar, o no se preocupe, eso es normal, o no se preocupe, no pasa nada, dele chance. Ahora que entre al preescolar, 3, 4 años. O sea, esto es algo muy triste, que lleguemos a un diagnóstico tan tardío. Y no solamente en este trastorno, en cualquier otro tipo de trastornos, llámese el que sea, y que tenga que ver con niños. Yo siempre les digo, un adulto tiene la capacidad de decidir, yo decido si me tomo o no el medicamento. Pero nosotros como papás, nosotros como personas comprometidas con la salud, es nuestra obligación inherente evaluar el neurodesarrollo y hacer un diagnóstico temprano de estos chiquitines, porque a la larga los vemos en nuestro acontecer y se la ven muy complicado. La edad media, que esto estamos hablando en general, en una estadística general, pues es alrededor de los 16 meses. Pero aquí viene un detalle bien importante. Generalmente cuando el diagnóstico de los pacientes que tienen un trastorno del espectro autista se hace antes de los 36 meses, antes de los 3 años, generalmente es un niño con un autismo entre grado funcional 2 o grado funcional 3. ¿A qué me quiero referir? Que generalmente mientras el diagnóstico sea más temprano, la afección del autismo que tiene nuestro paciente es mayor, porque se vuelve más evidente, es más clara. En cambio, los chicos que tienen un autismo grado 1 o grado 1 altamente funcional, los venimos diagnosticando en la etapa del preescolar, en algunos de ellos, si les va muy bien, y si no, los venimos diagnosticando en la etapa escolar, y en el peor de los escenarios yo he visto pacientes en la etapa de adolescente y papá o mamá con autismo también, que no se habían diagnosticado, y que era muy común decir, todo está normal, pues es que yo soy igual. A él le gustan los dinosaurios, a mí me gustan los cometas y los esteroides, a él le gusta la guerra civil, a mí me gusta la Segunda Guerra Mundial, a él le encantan los crucigramas, a mí me encanta jugar ajedrez, o sea, entonces los vamos diagnosticando pues cada vez en este sentido, ¿no? Ahora, se hizo este estudio, este metaanálisis de 42 países en donde se encontró que la edad media es entre los 38 y 120 meses. O sea, después de los 3 años, ya hasta que se integra a la escuelita, ya que va al preescolar, ya que tengo un fenómeno comparativo en la sociedad, que viene siendo la guardería, el preescolar, la escuela en ese sentido. Y los principales síntomas que llamaron la atención para este metaanálisis, pues es que tenían un retraso en el balbuceo y en el lenguaje, que es donde desgraciadamente es el punto pivote más importante, pero es el que siempre nosotros como médicos pediatras, vecinos, papás y demás, siempre le damos una holgura mayor. Decimos, es que está chiqueado, es que es el primer niño, es el primer nieto, está mal educado, es que nada más le hace blur, blur, y ya le damos lo que él pide, y a veces no sabe ni lo que pide, pero se lo dan, ¿no? Entonces se vuelve un conflicto muy importante. Y otro detalle que también es muy importante, normalizamos conductas del TEA. Nos cuesta mucho trabajo aceptarlo y es válido, pero normalizamos conductas del TEA. ¿Qué significa esto? Es que al niño no le gusta la carne, pues no le doy carne. Es que el niño no tolera la mezclilla, pues no le compro pantalones de mezclilla. Es que el niño le gusta andar en pijama. Yo tenía un niño que todos los días andaba en pijama y era la misma, y llegaba un momento que cuando se la lavaban era una frustración enorme porque el niño siempre quería la misma pijama, ¿no? Entonces nosotros tendemos también a ser de alguna manera codependientes en el diagnóstico y en el proceso del niño con autismo, porque nos da mucho miedo como papás saber que tiene autismo. Lo que no nos damos cuenta es que mientras los diagnostiquemos pues de una manera temprana, les va bastante bien. El otro detalle que notábamos, pues bueno, que le costaba trabajo las cuestiones sociales, como responder el nombre, que es cuando nosotros le hablamos y el niño no voltea, y es cuando dicen los papás, ¿no será sordo? No, pero ya me di cuenta que no, porque a veces le doy una orden simple y la cumple, pero pues no me voltea a ver a la cara, no me voltea, ¿no? En ese sentido, la falta de interacción social en este sentido. Otra parte que es muy importante en la cuestión de la estadística es que, ya hablando de ese escaso 5% del personal de salud, que yo ahí me siento hasta un poco triste y me siento pues apenado, aunque tal vez no tenga yo mucho en ese sentido de responsabilidad, pero bueno, el pediatra detecta un 65% a los chicos con autismo, los psicólogos y logopedas un 27%,
y otros profesionales un 8%. ¿Cuáles son estos otros profesionales? Son psicólogos conductuales, que son los que nos apoyan mucho en este sentido, terapias ocupacionales o incluso rehabilitadores físicos o fisioterapeutas, que al convivir con el niño se dan cuenta que no entiende las indicaciones, se pone irritable. Había uno en particular que si no lo atiende el mismo fisioterapeuta, no coopera con otros fisioterapeutas. Entonces, pues se vuelve ahí una situación que nos llama pues la atención, que se sale fuera de lo esperado, ¿no? Ahora miren, ¿cuáles son los síntomas que nosotros podemos evaluar de manera temprana o que la estadística nos dice que son los que nos dan un síntoma pivote y son los que vemos? Uno, el 17% los comportamientos repetitivos. Y el repetitivo es un panorama bien amplio, porque cuando llegan conmigo a la consulta yo les digo, fíjense que hace esto no, hace el otro no, hace esto no. Entonces tengo que estar indagando, o sea, no me quedo nada más con un solo concepto. Y un comportamiento repetitivo sería alinear objetos, hacer torres, ver la misma caricatura, jugar el mismo juego, jugar en el mismo sitio, querer comer lo mismo, utilizar el mismo calzado. Ese es un comportamiento repetitivo. Si no lo cumple, se incrementa su nivel de ansiedad y de frustración y eso genera una alteración conductual. Ausencia o retraso del lenguaje. Para tener un componente global, un niño al año debe de hablar 3 a 5 palabras. Pero aquí el detalle es la comunicación social. ¿Qué significa la comunicación social? La pragmática del lenguaje. ¿Qué es la pragmática del lenguaje? Que realmente vaya con un contenido implícito. Yo les digo a los papás, hay múltiples formas y el mexicano tiene muchas para decir cómo estás. Podemos decir qué tal te va, qué húbole, qué tranza, qué jais, cómo, y en ese sentido yo puedo tener una interpretación de que me está preguntando cómo estás. Y entonces en esas 5 palabras dicen los papás, es que se dice papá y mamá, pero le dice papá a todos los hombres y le dice mamá a todas las mujeres. Ya no está en el contexto. Ya no estamos en esa cuestión social o de comunicación social. Entonces es muy importante, o sea, no es solamente que diga la palabra, o lo clásico, dicen agua a todo. Entonces agua es leche, agua es jugo, agua es comer, y entonces se sale fuera del contexto social, ¿no? Un chico de 1 año y medio debe de dominar entre 30 a 50 palabras. A los 2 años debe dominar entre 50 a 200 palabras y debe de hacer frases sin verbo como mamá agua, mamá bibi, mamá leche, mamá coca, mamá churrito, si ustedes quieren. A los 3 años ya debe dominar palabras con verbo, mamá me das agua, mamá quiero leche, mamá cómprame coca, por poner un ejemplo. Y a los 4 años el niño debe de tener la capacidad de poder hacer una conversación en donde sea nutrida. Porque ese es otro conflicto al que nos enfrentamos en el TEA. Tú le dices al niño con TEA, ¿cómo te fue en la escuela? Bien. ¿Y qué hiciste? Jugué. ¿Y qué jugaste? Pelota. Ah, entonces tú jugaste a la pelota, pero jugaste con tus amiguitos, ¿verdad? Sí. ¿Con quién? Chucho. Y ustedes saben que un niño a los 4 años con ese pensamiento mágico que tiene, pues se cuenta todo, ¿no? Y acuérdense ustedes cuando tenían 4 años agarraban el carrito y no, hombre, yo le daba y le pegaba y le subía, yo era Superman y de repente pum, pum, pum y hacíamos toda una faramalla. Digo, oye, la tecnología ya no nos da tanto esa oportunidad, pero en nuestro tiempo, ¿cómo era nuestro juego simbólico? ¿Cómo hacíamos que ese muñequito que era un soldadito lo volvíamos Superman en ese momento y volaba y hacía y pegaba? Y entonces aquí es donde empieza a haber ese rechazo social del niño, porque no permite mantener ese juego, no permite mantener esa comunicación y entonces pues no se está comunicando, no mantiene una conversación. Y por supuesto ya un niño de 5 años que ya tiene el concepto de él, de su persona y de su entorno, ya empieza a emitir juicios, ya te empieza a decir, no, mi mamá le mintió a mi papá, no fue verdad porque mi papá le dijo bla, 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 bla y mi mamá dijo la. Es donde aplica de, dile al abonero que no estoy, ¿no? Y va el niño y le dice, no, dice mi mamá que no está. Entonces aplica eso, ¿no? Entonces tiene que ver esta parte, ¿no? La otra son las dificultades socioemocionales que tienen que ver con las cuestiones adaptativas, el llegar a un nuevo lugar, conocer nuevas personas. Pero aquí algo que es muy importante en la cuestión socioemocional es el juego. El juego es una excelente estructura del niño para desarrollarse en todos los contextos. Se establecen límites, se establece orden, se establecen reglas, se establece estructura, se establece roles. Yo, futbolista, yo soy el portero. ¿Cuál es mi función? Atajar. Yo no me puedo ir después del área.
En el fútbol pues está la falta, ¿no? Está el que se salió del lugar, el que no es gol porque pasó por arriba de la piedrita y no hay cómo evaluarlo, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces, el niño se frustra porque no se adapta a estas condiciones sociales. Y estas condiciones sociales son muy abstractas. Les voy a poner un ejemplo y esta es la pregunta que siempre les hago a los papás. ¿Tu niño entiende comportamientos sociales como, "Shh, ¿esta es la casa de Diosito"? Él no conoce a Dios. Pero el hecho de que mamá le diga, "Shh, ¿esta es la casa de Diosito"? Para ella ya tiene una implicación que en el contenido pragmático del niño, ¿qué es? Pues no tengo que hablar, sépala, ¿por qué? Pero no tengo que hablar, ¿no? Entonces, es esa parte que les cuesta mucho adaptarse a ese tipo de condiciones. En cuestión de mirada alterada, pues es el chico clásico que no te voltea a ver a los ojos, te dice que sí te escucha, pero que no te ve a los ojos, ¿no? Y por último, es muy frecuente que dicen las personas, es que no me pone atención en la escuela. De hecho, es un diagnóstico muy frecuente y muy errado que me llegan los pacientes con TDAH y realmente el problema es autismo. De hecho, ayer les di una plática a los del colegio de pediatras de allá Irapuato, que es de donde venimos, y les platicaba esto. O sea, me mandan a mucho paciente con TDAH y yo les hago la pregunta bien básica. Yo tengo TDAH. Y la pregunta diferencial entre un TDAH y un autismo se llaman conductas sociales. A mí me decían, ve y siéntate, y puta, me iba y me sentaba, pero estaba. Y me paraba, pero no generaba una disrupción. En cambio, el que tiene autismo le dices, ve y siéntate, pues ni te entendió, ya se va para allá, ya se viene para acá, ya se sale del salón, ya agarró, ya aventó, ya tiró, ya está debajo del escritorio, del pupitre. No entiende la adaptabilidad social. Sí, eres hiperactivo y otra vez ve y siéntate. Ay, ya se volvió a parar este chamaco, ¿no? Ya se volvió a parar Gessen. Ve y siéntate y ve y siéntate. Pero no te genera una disrupción global, no se adapta, no le cuesta tanto trabajo el adaptarse al entorno, ¿no? Al contexto. Muy bien. Miren, esta es una gráfica en donde indiscutiblemente son los síntomas principales de niños con autismo en el primer año de vida. Son complejas, no lo voy a negar. Se debe de tener un conocimiento importante sobre el desarrollo social, sobre el desarrollo del lenguaje y el cognitivo sensitivo, que tiene que ver con los órganos de los sentidos. No sé si ustedes sepan, pero las etapas iniciales, los 2 primeros años, los órganos de los sentidos son fundamentales y trascendentales para aprender. Las matemáticas las aprendemos con las manos. Lo primero que empezamos a contar ¿qué son? O las cantidades. ¿Cuál está más pesado? Pues está más pesado este. ¿Cuál te queda más grande? Y entonces ahí lo que viene siendo el área del cálculo, que lo tenemos en el área derecha, nos empieza a decir, ¿no? Entonces empezamos con estos procesos, pero son muy básicos. Su servidor, el diagnóstico más temprano que ha hecho de un paciente con sospecha de autismo son 8 meses. ¿Y por qué hasta los 8 meses? Porque a los 8 meses la niña ya debe de responder a su nombre, debe reconocer a los papás, no debe de tener rutinas. Esta tenía rutinas. Para poderla dormir la tenían que subir obligadamente al carro, darle una vuelta y llevarla a dormir. Ya tenía un horario de baño. ¿Cómo sabía que ese era el mismo horario? No se lo sé decir, pero se tenía que bañar a esa misma hora siempre. No le gustaba que lo agarrara mamá, no le gustaba que lo agarraran otras personitas. Lo único que tomaba era la lactancia materna, entonces estaba desnutrida porque no toleraba otro tipo de alimentos. No te decía adiós, no aplaudía, no te pedía los brazos y por supuesto no balbuceaba, el famoso mamá o ma o pa o agú. Y otro detalle importante, es muy bonito cuando tú ves un bebecito y lo ves y le agarras su cachetito y ¡ay, mi niño! Y le sonríes, no te volteaba a ver a los ojos y siempre estaba como con una cara sin mímica, seria. Y otro detalle muy importante que tienen los chicos con autismo es que el 90% de ellos tienen problemas del sueño. ¿Por qué creen que me la llevaron? Por el sueño. Porque no permitía el que durmieran. La señora llevaba 8 meses sin poder dormir bien. Ya estaba harta porque no se podía dormir. Y entonces bajo estas características pues fue por lo que me la llevaron, ¿no? Pero la intención de esto, pues ustedes pueden buscar, hay mucha información sobre los diagnósticos tempranos del autismo, de los síntomas tempranos para el diagnóstico de autismo, y la verdad es que yo insisto, lo más importante en un niño es que te voltee a ver, que te sonría y que comparte ese goce o disfrute contigo, ¿verdad? Entonces, esa es la etapa más importante en los primeros años de vida. Ahora miren, siempre que hablamos de los criterios del autismo es una bronca.
porque ya llevarlos a la práctica cuesta mucho trabajo. El leerlos, pues no hay tanto problema, lo podemos leer, pero ya el interpretarlos y llevarlo a la práctica cuesta mucho, mucho trabajo. Y al paso del tiempo, conforme uno va pues agarrando un poquito de soltura y de confianza, pues ya empezamos a evaluar ciertos detalles. Yo no quise entrar en una situación muy compleja, pero vamos a hablar nada más así globalmente. Vamos a hablar del déficit de la comunicación social y que tiene que ver con la reciprocidad socioemocional. Hay una cosa que se llama iniciaciones. Las iniciaciones es cuando yo estoy y volteo a ver a la señora, ¿no? Y volteo a ver a mi esposa, ¿no? Y los empiezo a ver ¿a qué? A los ojos. Esas son iniciaciones y se tienen desde etapas muy tempranas. Y eso es una manera de darme cuenta que la persona me está poniendo atención, ¿verdad? Bueno, ok, gracias. Me está poniendo atención, ¿no? Y al estarme poniendo atención está estamos teniendo una interacción. No es lo mismo que yo les dé la plática así o como el anterior ponente que nos hizo el favor nos veía, ¿no? Pero no es lo mismo que yo se las dé así. Es que miren, incluso cuando ustedes estaban en la escuela y cuando el maestro tenía que escribir y luego tenía que voltear y luego ¿qué hacer? Especificar, si no, no se quedaba consolidado, porque necesitas el lenguaje no verbal para poder ver cómo estamos expresando las situaciones. Entonces, tienen dificultades para iniciar o mantener una interacción social, tienen dificultades para tener una conversación de manera adecuada. Esto tiene que ser de acuerdo a la edad. Aquí estamos considerando pacientitos por arriba de los 4 años, que es lo que estamos comentando, en donde le preguntas, él te comenta, tú le dices, platicaban mucho, un niño llega y ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Chucho. ¿Y tú cómo te llamas? Pedro. Ah, yo soy más grande que tú. ¿No es cierto? ¿Cuántos años tienes? 6. Ah, yo tengo 8. Ah, entonces mantienen una conversación. Y otro detalle que es muy importante, les cuesta mucho trabajo compartir los mismos intereses y les cuesta mucho trabajo identificar las emociones. ¿Por qué? Porque no tienen esta capacidad de poderlo entender. No es lo mismo que yo le diga a una persona, ay, te quiero mucho. Se escucha tierno, ¿no? A que le diga, te quiero mucho. Hasta dices, ¿estás enojado o qué? ¿No? Entonces también tiene que ver esa parte pragmática. Entonces, y por otra parte, pues están los juegos de moda. Si ahorita está de moda los Paw Patrol, porque la película de moda, los Paw Patrol, pues van a querer los Paw Patrol. Y si después está de moda la película de X superhéroe, va a querer el superhéroe y lo comparte en conjunto con su grupo. Yo les pongo un ejemplo que esto ya es una etapa tardía, que lo vemos en los adolescentes. Cuando si está de moda ahorita que está el pop coreano, pues ahí ven a las chicas que les encanta el pop coreano y traen por ahí su libreta con algún forro del pop coreano o traen X cosa, ¿no? En mis tiempos pues era el tri, entonces pues andábamos vestidos acá del tri, que no faltaba el que quería traer la racada, el que se quería dejar la greña larga. ¿Por qué? Porque eran cuestiones de adaptabilidad y de interés social, porque debemos de pertenecer a un grupo social, indiscutiblemente por naturaleza. La otra es deficiencia persistente en esta reciprocidad social, que hablamos del contacto visual, hablamos de la capacidad de poder entender las expresiones faciales y hablamos también de lo que comentábamos que era el lenguaje corporal. Y esto viene en un apartado que se llama comunicación no verbal. Yo aquí es donde les digo, y siempre cuando doy estas pláticas a los papás, cuando hablo de la comunicación les digo, yo a ustedes les puedo decir a ustedes, vámonos a comer sin utilizar ninguna palabra. Yo me puedo agarrar y decirle, ¿me di? Ahí entendí que ya estaba molesto, que tengo un montón de hambre y que me urge irme a comer. Y no les dije ninguna palabra. En cambio, algo que sucede mucho con los niños con autismo es que dicen mucho choro mareador y no llega a nada. Entonces yo les puedo decir, es que ayer, no hombre, de repente todos estábamos y sí, y ahí jugando y no, y cuando le digo ya que me responde no, pues sí, y a dormir. ¿Qué comunicó? Nada. Entonces aquí es donde se ve la abstracción. Yo le digo a los pacientes, ¿en qué se parece un pájaro y un avión? Alas, pueden volar, uno tiene piernas, uno tiene patas, el otro tiene ruedas, uno tiene motor, el otro tiene corazón, hacen trayectos y no saben, no los alcanzan a asociar. Entonces son detalles
Que en este sentido, volvemos a esta parte de la imponencia que tiene el lenguaje no verbal y la importancia que tiene el lenguaje no verbal y la importancia que tiene el concepto de la abstracción de este lenguaje no verbal. ¿Transmito la idea? Lo mismo que si les digo, ya saben, ¿verdad? Vámonos de farra o de fiesta. Entonces, es muy importante esta parte. Por último, tienen dificultades para este juego de imaginación. Ellos son demasiado literales, les cuesta mucho trabajo entender ciertos componentes del juego, porque hay ciertas reglas que son las famosas reglas que todo el mundo las sabemos, pero nadie las ha escrito, ¿no? Entonces ahí es donde entramos en ese sentido. Y bueno, tienen poco interés por otros niños. Aquí en esta parte es muy común que dicen los papás, es que el niño es súper inteligente, nada más convive con adultos, o convive o juega con niños más grandes que él. Y ahí es donde les decimos, no, lo que pasa es que la persona más grande se adapta al juego del niño. ¿Y qué hace uno? Ay, déjalo, está chiquito, que lo truene, no pasa nada, ahí luego me lo pagas, ¿no? O ay, déjalo, no pasa nada, yo al ratito lo ordeno. Entonces el grande se adapta al del niño. O a la inversa, el niño modifica o manipula el juego con niños menores para que se haga lo que él quiere. Entonces esa es la otra contraparte. Pero cuando ya le toca convivir con niños a la par de la edad, se le dificulta. Entonces es un detalle muy importante, ¿sale? Bueno, miren, también tenemos los patrones de comportamiento, tenemos lo que son los movimientos motrices repetitivos, que la gente los conoce como manerismos. No nos olvidemos que los manerismos es un mecanismo modulador de la ansiedad. Todo mundo tenemos manerismos. Cuando estamos ansiosos, ¿cómo estamos esperando? ¿Y estamos qué? Moviendo el pie, o ya estamos haciendo. Y es un mecanismo regulador, y generalmente el paciente con TEA lo presenta cuando tiene problemas de ansiedad o de emociones. Pero son muy frecuentes y evidentes, ¿no? O cuando ve el ventilador que gira, le da gusto y empieza a tener su manerismo, o se empieza a ver los deditos, o les gusta escuchar sonidos, ¿no? Les encanta escuchar, dice, todo ambiente le gusta cómo suena, por poner ejemplo. También tenemos una poca inflexibilidad con cambio de rutinas. Es por eso que si el niño ya está acostumbrado a dormirse a tal hora y no se duerme, hay problemas. Si el niño está acostumbrado a bañarse a tal hora y no sucede, hay problemas. Incluso es donde dicen los papás y lo presumen, es que mi niño se aprende muy bien las rutas. Ya se sabe la ruta perfecta de la escuela y cuando hay algo de tráfico y nos tenemos que desviar, él es el que me guía por dónde llegar, ¿no? Porque se sabe la rutina incluso de la ruta, ¿no? En ese sentido. Y otra capacidad que aquí se ve alterada es esa inflexibilidad cognitiva. ¿Qué significa esto? Que ante un problema el niño es tan rígido que no puede evaluar unas posibles respuestas. Les voy a poner un ejemplo aquí bien básico. Vamos a suponer que no está la escalera. Entonces el niño con TEA va a llegar y va a buscar una escalera. Y va a andar buscando la escalera y otro niño que va a hacer, no la necesito, me subo. O utilizo una silla y me subo. O busco una estrategia para lograr el objetivo. El niño con TEA no, es muy cuadrado, le cuesta mucho trabajo esta flexibilidad. Por eso es que cuando se salen de la rutina les causa mucha ansiedad y eso les causa dificultades conductuales. Tienen un interés atípicamente intenso a qué, algún objeto, algún tema, ¿sí? En este sentido, yo tenía uno muy particular, hijo de un traumatólogo en Guanajuato y le encantaban las lavadoras. Y entonces imagínense cuando le tocaba exponer el tema que más le gustaba, ¿qué creen que exponía? Pues las lavadoras. Entonces, pues para él era lo más fascinante la lavadora, pero para los compañeros era una cuestión de burla y de bullying. Entonces, es un tema complejo, ¿no? Si hablas de los dinosaurios, pues a toda madre. Si hablas de los cometas, de la guerra civil, que es lo más frecuente, pues está todo dar, ¿no? Hasta dices, qué bárbaro, qué inteligente, ¿no? Tenía una chica que sabía todos los tiburones del Golfo y los del Pacífico. Y estaba el que se sabía todas las capitales, todas las banderas. Y entonces, bueno, pues eso puede ser más manejable, ¿no? Que otro tipo de temas, ¿no? Tengo unos que son hiperreligiosos. Entonces tengo uno que habla de los santos. Le encantan los santos. Entonces habla de X San Pedro, X santos, ¿no? Entonces esos son sus temas. Entonces si yo tengo 8 años, si llego con mi compa y me pongo a hablar de San Pedro, ¿qué me va a decir? Vete, y a mí que me interesa San Pedro y menos porque pues X, ¿no? O sea, ni lo conozco. Muy bien, y por último, este es el nuevo término que se acaba de agregar, la hiper o hiporreactividad de los órganos de los sentidos, que es aquí un comportamiento restrictivo
restrictivo, lo restringe. ¿En qué sentido? Si yo tengo una dieta monótona, que todos los días como huevo y que ya nomás me falta tantito para que me salgan alas o plumas, y todo el tiempo quiero huevo, me restringe el probar otros alimentos que me dan la oportunidad de tener un mejor nivel nutricional. Por eso se llama restrictiva. El hecho de que me molesten los sonidos, que es la segunda componente, que generalmente son sonidos metálicos como el taladro, la secadora, la aspiradora, el estruendo del escape de la moto, etcétera. Ese tipo de sonidos me limita, o el llanto de los niños. Entonces, si yo estoy en la escuela y empiezan a gritar, me abrumo. ¿Y qué hago? Me salgo del salón, no me importa. ¿Por qué? Porque me duele muchísimo, como si trajéramos un altavoz, vamos a llamarlo de esa manera. Pero también tiene que ver otros componentes, como viene siendo la ropa, el calzado, por poner otro ejemplo, y entonces pues lo van limitando. Yo tengo pacientes que si se mojan tantito, o sea, que se mojen y sientan la humedad, se tiene que cambiar todo. Todo, o sea, ¿qué es lo lógico? Espérate, ahorita se te seca. No, hago berrinche y quiero que me cambies todo. Y todo es todo. No permito que nada más sea la playera. Incluye todo. Entonces son situaciones muy importantes, ¿no? Y tiene que ver pues indiscutiblemente con los órganos de los sentidos. También aquí viene lo del dolor, la sensibilidad al dolor. Mucha gente dice, oiga doctor, pues esta chica que se llama Samantha, que les platicaba de 6 mesecitos, la vacunaban y no le dolía. Entonces eso les llamó mucho la atención, tenía una gran tolerancia al dolor. Y se quedaron, caramba, pues esto ya no es normal. Y cuando estaba con fiebre o tenía temperaturas, la toleraba muy bien, parecía que no tenía nada. O sea, se daban cuenta que tenía fiebre no por el estado de ánimo ni por el comportamiento, porque ya la palpaban y la sentían, pero no por otra cosa. Entonces es algo muy interesante en este sentido. Y también es algo que está muy, muy frecuente. Entonces, este dato incluso a mi criterio es más frecuente que el resto de los datos. Es muy frecuente, muy frecuente. Muy bien, ahora miren, cuando nosotros nos basamos en los criterios del DSM-5, que son los que acabamos de platicar, hablamos de la sensibilidad y la especificidad. La sensibilidad, no nos olvidemos que es lo que nos dice sí, sí tiene. O sea, no hay duda que tiene, y esa duda va entre un 69 al 100%, hablando de los criterios. Y la especificidad es el que me dice, no es cierto, no tiene nada de eso. Entonces hablamos entre un punto 64, un 73%. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo sospechas con el DSM-5, pues la posibilidad de llegar al diagnóstico pues es bastante alta, entonces va en ese sentido. Y en aquel tiempo, antes del 2014, todos aquellos pacientes que fueron diagnosticados con los criterios del DSM-4, ¿sí? El 83.3% siguen con el mismo criterio diagnóstico que tiene el DSM-5. Es decir, no hay una variación tan significativa, por lo que cada vez es más sólido el poder llegar a un diagnóstico del trastorno del espectro autista. Algo que es muy importante es la evaluación del neurodesarrollo para el diagnóstico temprano. Y no sé si ustedes sepan, pero tenemos una norma oficial mexicana de la atención y salud del niño, en donde es clásico que el niño lo tienen que llevar cada mes el primer año de vida, cada 3 o 6 meses el segundo año de vida, y cada 6 meses hasta el 5.º año de vida. ¿Quién lo hace? Las instituciones públicas desgraciadamente no lo permiten porque están sobresaturadas por no la prevención, sino ya por el tratamiento, ¿verdad? Desgraciadamente. Pero eso sería lo ideal. Y aparte de que evaluamos el neurodesarrollo, pues vemos la vacunación, vemos la dieta, la prevención de enfermedades, el crecimiento, ¿sí? Y hablando del desarrollo, pues evaluamos la cuestión motriz, que los niños con TEA tienen son hipotónicos y torpes motrizmente, más visomotores. La cuestión de la sensibilidad y el aprendizaje, la cuestión del aspecto social y por supuesto la comunicación. Aquí está el diagnóstico. Desde aquí, desde el 3º, 4º, 5º, 6º mes, yo voy conociendo a mi niño, yo como pediatra voy conociendo a mi niño, voy viendo qué va pasando, voy evaluando a los papás. Hay papás que tú ves y dices, ay, estos en vez de ayudar nada más perjudica, ¿no? Pero pues ni modo, ¿no? Pero bueno, es parte de ello. Pero aparte de eso, pues también decimos, oiga, tiene una dieta monótona, ¿eso será normal? No, ¿verdad? Ok, dato importante, los niños con autismo de entre un 60 a un 90% se enferman más frecuente de problemas alérgicos, hasta el 60% tiene problemas inmunitarios, hasta el 60% tiene problemas de reflujo, colitis, gastritis, estreñimiento.
Entonces el niño le estás cambie leche y resulta que sigue con estreñimiento, tú ves al niño, aguas, pues tengo que estarlo vigilando. No digo que tenga autismo, pero eso ya se sale fuera de lo esperado y lo tengo que estar, ¿qué? Monitorizando, vigilando. Ya no sale, ya eso se sale fuera del panorama normal, ¿no? O esperado. Y para ello, ya cuando yo hago la evaluación del paciente, yo les digo, pues hay pruebas estandarizadas que nos ayudan al diagnóstico temprano. Muchas de ellas pues requieren de una capacitación, como es el caso de la prueba EDI, la BATE, la Bailey y el Denver, que ya son pruebas que nos ayudan a establecer qué nivel tienen nuestros pacientes de neurodesarrollo, si hay un retraso leve, moderado, severo, significativo, no significativo o muy significativo. Yo, en lo personal, esta tabla que ustedes ven, yo la conocí cuando hice mi servicio social y la verdad es una tabla que viene muy completa, desgraciadamente pues está muy grande, y yo la ponía cuando estaba haciendo mi servicio social allá en Michoacán, la ponía al lado de mi escritorio y entonces decía, ¿qué edad tiene? 4 años, tras. ¿Haz esto? No, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto, haz esto. Ah, sí lo hace, vámonos. No lo hace, señora, no lo hace. Ah, ¿y por qué no lo hará? No, pues es que me lo cuida mi mamá. Ah, bueno, todo está bien. Y ya la tenía a un lado, la tenía pegada en el, ¿cómo se llama? En el escritorio y fue heredada del anterior médico pasante que estaba ahí. Y yo pues decía, no, pues de volada, aquí saco mi consulta de volada porque tenía que ver consulta al niño sano, me voy al desarrollo y al paso del tiempo pues me la fui aprendiendo. Entonces ya llegó un momento en que era ya tanto que ya nada más, ¿qué edad tiene? Tanto, ya me la dominaba, ¿no? ¿Por qué? Porque pues era repetitivo. Sin embargo, si ya tenemos alguna sospecha de algún problema del neurodesarrollo, es importante hacerle un tamizaje, que un tamizaje ustedes saben que es una prueba en general para la sospecha diagnóstica de algo, ¿sí? Y de esa manera pues nosotros podemos tener un mejor diagnóstico temprano, ¿no? ¿Cuáles son las pruebas ya de sospecha? O sea, yo ya vi que el niño tiene problemas de la comunicación social y ya vi que tiene ciertos comportamientos repetitivos, restrictivos y estereotipados. Es el M-Chat. El M-Chat es una prueba muy sencilla, se tardan 10 minutos, pero aquí viene un detalle. Debe de ser en pacientes menores de 36 meses y eso depende del tipo de M-Chat, porque hay M-Chat revisado y hay Q-Chat, ahorita se los voy a enseñar. Y vienen estas preguntas muy básicas, son 20 preguntas. Yo a veces les decía, no me la conteste ahorita, que me la conteste su mamá, el papá y la abuelita o la maestra. Y ya tenía un panorama amplificado de los dos principales visores que estamos platicando, ¿se acuerdan? Entonces ya tenía ahí yo esos dos componentes, porque yo en 5 minutos o 10, a menos de que vaya caminando y me haga manerismo, se ponga a girar, pues de bola, y luego trae el pelo largo porque no les gusta que se lo corten, dices, viene por diagnóstico de autismo, ¿no? Si quieres al final, ¿te parece? Sí, porque si no, tengo TDAH y se me va la onda. Sí, gracias. Entonces son 10 minutitos. Lo pueden bajar ustedes de el internet, no hay ningún problema. Pero aquí la parte importante es que tiene que ser entre los 16 hasta los 36 meses, no más, porque si no ya pierde. De por sí su sensibilidad es baja, o sea, es cerca de un 40%, y su especificidad, aunque es muy alta, la sensibilidad es baja. Pero esta ya es una prueba de sospecha. La anterior fueron tamizajes, vamos a ver cómo está. Trae cosas alteradas, pues vamos a ver. Miren, y este es el Q-Chat, que es el que a mí me gusta, porque ya viene con ciertas infografía, en donde de alguna manera, pues si tienes duda de cómo te lo están cuestionando, ya tienes un material visual que te da como que la idea, ¿no? Y a veces llegan los papás y dicen, oiga doctor, pero es que no le entendí, o sea, este cuestionamiento no le entendí. Es que mi esposa dice que cuando ella le habla sí le responde, pero yo cuando le hablo a mí no me responde, y ahí dices, es que ya es selectivo. O sea, ¿a poco si tú te llamas? Yo me llamo Gesen. No creo que vayan caminando y me griten, oye Gesen, pues no creo que no sea yo, ¿verdad? Y en la casa pues no hay muchos que se llamen igual, ¿no? En mi caso pues es mi hijo y su servidor, ¿no? Pero pues digo, si yo nada más estoy en el lugar, pues no creo que le llamen a mi niño, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces el Q-Chat nos ayuda bastante en todo esto, que es una prueba, 10 minutitos, no se tarda nada, se la dan y que se la lleve a casa si quieren y ya después la checamos, ¿sale? Y miren, un ejemplo, qué fácil le resulta establecer contacto visual con su hijo, muy fácil, bastante difícil, muy difícil o imposible. Y así nos vamos y entonces empieza a hacer esta parte, ¿no? Donde de alguna manera se vuelve bastante gráfico, bastante explícito. Como aquí, miren, cuando su hijo está jugando solo, alinea los objetos y vean, ¿no? Ahí está alineando los. Entonces
Entonces, esta parte es muy importante, ¿sale? Ok, ya cuando nosotros no hablamos de chicos de 36 meses en adelante, ya hay otras baterías de sospecha diagnóstica. Y estas generalmente los hace el servicio de psicología, en donde ya hace una batería con sospecha y ya que tiene los resultados, pues ya no lo deriva para lo que ya le llamamos nosotros las pruebas de diagnóstico. Que para ello tenemos la prueba 2.2, que es una prueba estructurada, semi-estandarizada, en donde se evalúan estos componentes, la interacción social, el juego, la comunicación y la imaginación. Y este puede hacerse desde los 2 meses hasta los 99 años. ¿Cuál es la única característica? Que el niño sea independiente en la movilidad, o sea, que el niño o la niña camine, que no dependa del cuidador para moverse. Pero ya existe un nuevo módulo en donde si el niño tiene alguna limitación visual, auditiva, mixta o motora también, o mixta, también ya se puede hacer el test en ese sentido. Se manejan estos 4 módulos, va a depender de la edad cronológica, pero principalmente depende del nivel de lenguaje. Y miren, detecta el 90% de los niños con autismo y descarta aquellos entre un 80 y un 90 que no tienen autismo. Entonces, pues es realmente muy buena, ¿no? Tenemos la entrevista ADR, que esta es la entrevista que nosotros le hacemos a los papás en su vida cotidiana, en donde también es una semiestructurada, donde se evalúan los 3 piezas angulares: la socialización, la comunicación y sus comportamientos dentro del núcleo familiar. Y se hace a las 2 personas que más conviven con el niño o la niña, la abuelita, el abuelito, el tío, etcétera, ¿no? Esto generalmente lo ideal es en mayores de 18 meses. Tiene una sensibilidad de un 86 hasta un 100%, o sea, detecta el 100% de los niños con TEA, pero tiene una especificidad de un 75 a un 96, o sea, descarta entre un 75 y un 96 que no tienen TEA. Pero cuando combinamos las 2 pruebas, que es lo que nosotros hacemos, que es la prueba 2.2 y la DR, la posibilidad de sensibilidad y especificidad rebasa el 95%. Y si a eso le agregamos que el personal que lo realiza pues está ampliamente capacitado y habituado, pues la verdad es que la posibilidad de no dar un buen diagnóstico se reduce. Porque no nos olvidemos que cuando damos este tipo de diagnósticos pues es para toda la vida, ¿eh? O sea, no hay TEA que se quite, ni TDAH que se quite, por poner un ejemplo, ¿no? También tenemos el CARS. Yo en lo personal, el CARS no está dentro de mis criterios para el diagnóstico, pero lo hay. En ocasiones lo hace la Clínica Mexicana de Autismo, lo llega a hacer también. Y bueno, pues este va desde los 6 años, de los 6 meses a los 7 años, o sea, ya no te da la oportunidad de jóvenes, adultos jóvenes, ni señores grandes, y nada más te establece si tiene sin autismo, autismo moderado o severo. El grado de los síntomas va a depender de 1 a 4 y el punto de corte es a partir de 30, o sea, a partir de 30 puntos se considera positivo. Y tiene una sensibilidad, o sí te diagnostican un 100% y tiene una baja especificidad, o sea, realmente es una gran prueba diagnóstica y también nos ayuda a identificar la asociación entre TEA y discapacidad intelectual. Cabe mencionar, perdón, aquí se me olvidó comentarles, que otro detalle que es muy importante que tiene la 2.2 es que establece el grado funcional. No nos olvidemos que hoy en día el trastorno del espectro autista pues tiene grados funcionales, leve, moderado y severo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, otro detalle que es muy importante, y voy a hablar muy rápido, son de las comorbilidades que tiene el autismo. Y las comorbilidades del autismo, yo siempre les digo a los papás, el autismo nunca viene solo. Siempre viene acompañado de otro trastorno del desarrollo. Es importante estructurar bien el diagnóstico y evaluar de manera correcta en las diferentes etapas. Generalmente, ya cuando conocemos al paciente entre 6 meses, 1 año, empezamos a identificar otros trastornos asociados. Hace poquito ayer jueves, me llegó un paciente que es el primero que me llega con datos de autismo y trastorno de la lectoescritura o dislexia. Y la dislexia es heredada por la mamá, cosa muy rara porque la dislexia se hereda 3-1 en relación varón-mujer, ¿no? Entonces, pues sí me dije, pues mira qué interesante. Pero todo esto puede tener un paciente con TEA, desde el punto de vista neurológico o neuropsiquiátrico. ¿Sale? Más aparte, desde el punto de vista orgánico, puede tener todo este tipo de alteraciones. Entonces es muy importante el diagnóstico correcto para dar una atención adecuada y por eso ayudarle. Es muy gratificante en lo personal cuando me dicen los papás, doctor, es que ya no se me enferma mi niño. Doctor, es que antes era de cada 8, cada 15 días irle a dejar la renta al pediatra.
porque pues eran gastos pues bastante fuertes. Ustedes saben que ir al pediatra pues no es tan accesible y hoy en día pues es más complicado, ¿no? Entonces había gente que cada 15 días estaba ahí con el pediatra y le das tratamiento, mejora su calidad de vida, mejora su calidad del sueño, mejora su condición nutricional, pues por lógica se mejora el resto de procesos, ¿no? En este sentido. Y también hay síndromes que están asociados al TEA. O sea, estos síndromes tienen una mayor posibilidad de presentar trastorno del espectro autista. Este es esclerosis tuberosa. ¿Sale? Ahora, hay gente que dice, oiga, es que mi niño todo iba muy bien y a partir de los 2 años ya dejó de hablar, dejó de decir, empezó a actuar. No. Lo que pasa es que el punto de corte que tenemos inconscientemente, hablando de la comunicación y la adaptabilidad social, es los 2 años. Ya esperamos que un niño de 2 años comprenda, entienda y evalúe ciertas condiciones y tenga un cierto nivel de ¿qué? De comunicación. Entonces realmente sí se venía comunicando, pero no era lo suficiente y a partir de los 2 años ya se vuelve más importante o se vuelve más significativo este estacionamiento del neurodesarrollo. Entonces decimos no. Por eso es que no existe el antecedente de regresión autista, se los pongo, pero sí hay uno, que este es un síndrome epiléptico, que es el Landau-Kleffner, en donde el paciente tiene epilepsia y aparte tiene un retraso del neurodesarrollo y ese retraso del neurodesarrollo va acompañado de la comunicación, pero pues tiene primero epilepsia, no tiene problemas comunicativos y empieza a partir de los 3-4 años. Muy bien, ya voy a terminar. ¿Por qué es importante la intervención temprana? Yo creo que este tipo de foros nos da la oportunidad de poder hablar de la relevancia que tiene la prevención en todos los aspectos, no solamente en este tipo de trastornos. Estaba viendo que ya está el síndrome de HELP, que había otras pláticas muy interesantes y muchas de ellas son prevenibles, muchas de ellas. Algunas pues desgraciadamente no lo son tanto, ¿no? Porque la genética es canija, por no decir que es pero es muy canija la genética no la podemos cambiar desgraciadamente. La podemos retrasar, ¿no? Le podemos decir, espérate, no te manifiestes y pum, en vez de que la diabetes me dé a los 35, me puede dar a los 55, pero ya fregué. Si yo estoy bien tratado, voy a durar hasta los 75 si le echo galleta. A que me lo diagnostiquen a los 25, pues voy a llegar a los 45 y quién sabe cómo llegue. Ustedes lo han visto, ¿sí o no? Entonces es exactamente lo mismo. Entonces cuando nosotros hablamos de una intervención temprana en el neurodesarrollo y también hablamos de una intervención temprana en esta cuestión del trastorno del espectro autista, lo que queremos es que entre el 3 al 25% de los pacientes que tienen autismo en la etapa adulta ya no se les ve reflejado síntomas o características del autismo. Entonces pueden hacer una vida muy común, sin tantas dificultades, o aquellas dificultades que pueden llegar a tener son mínimas que no les impactan en su calidad de vida. Porque les cuesta mucho trabajo relacionarse, les cuesta mucho trabajo salirse de la estructura. Y les quiero platicar esto que a mí me tiene conmocionado, porque yo lo veo como papá, créanme que también lo veo como papá. Yo siempre que van mis pacientes me pongo del otro lado, porque esa es la parte de la empatía. ¿Qué estás buscando? ¿Cómo quieres que te ayude, canijo? O sea, tú vienes conmigo para hacer un equipo, trabajar en conjunto y ayudarnos, ¿no? Yo te ayudo y el ver que a mi niño le vaya bien o a mi niña le vaya bien, pues para mí es parte de mi labor y lo hago con mucho amor. Pero aquí el detalle importante es, me acaba de llegar un chico de 19 años de Salamanca que acaba de perder la pasantía en la NASA, mexicano, chingón. ¿Y saben por qué lo perdió? Por TEA, porque su cabeza le da muchas vueltas, porque no sabe qué hacer, su cabeza le dice una cosa, pero él quiere hacer otra y le cuesta trabajo y tiene miedo a irse a la NASA porque no sabe cómo actuar solo, porque siempre ha sido una codependencia entre madre e hijo y la mamá no se puede ir, pues tiene que chambear. Y perdió también la beca del TEC de Monterrey. ¿Se dan cuenta? O sea, claro, es un chico excepcional, con una inteligencia excepcional y se está cerrando sus puertas. ¿Por qué? Porque desgraciadamente no tenía diagnóstico. Incluso cuando tú les das el diagnóstico y le dices, tienes TEA, descansan, dicen, ay, a toda madre, ya sé qué tengo, ya sé por dónde me voy. Y ya regresan con el tratamiento, ya regresan pues potencializados, ya regresan con esa autoestima, ya entiendo la broma, ya entiendo el sarcasmo, ya entiendo el doble sentido, ya entiendo el chascarrillo, ya entiendo el coqueteo, ¿no? Porque pues también es importante el amor, indiscutiblemente también aman, ¿no? Entonces, es esto, es mejorarle la calidad de vida a nuestros pacientes en todos los aspectos. ¿Qué factores influyen también en esta cuestión de intervención temprana? Es el coeficiente intelectual.
Lo digo con presunción porque la verdad vale mucho la pena porque sí se puede. Ahora en mayo nos vamos a ir a Sudáfrica a presentar el primer estadística latinoamericana del autismo y discapacidad intelectual. No la hay, no la hay. Y entonces, pues decimos, pues vamos a empezar por saber cómo estamos, ¿no? Porque pues todo lo vemos de los anglosajones, de los americanos, ¿y nosotros qué? Entonces vamos a saber dónde estamos. Entonces, en el estudio que nosotros hicimos, o que el servidor hizo con su equipo, encontramos que la discapacidad intelectual está hasta en un 45%, no estamos tan jodidos. Hay estudios que dicen que está hasta en un 50% y hay estudios que en algún momento decían que hasta un 80% de discapacidad intelectual. Entonces, no, el mexicano es picudo. Entonces, es importante saber qué grado de coeficiente intelectual tiene para poderle ayudar en qué, en sus habilidades de razonamiento, en sus habilidades de comunicación, en sus habilidades sociales y por supuesto en sus habilidades ¿qué? Emocionales. Si no tiene esa conciencia, ese juicio, esa moral, esa abstracción, ese entendimiento comunicativo, pues difícilmente vamos a entender lo que me están diciendo y no voy a lograr mucho, ¿no? El grado funcional, sabemos que mientras más grado funcional es más difícil, pero si los agarramos en etapas tempranas es bien chido cómo migran del grado 3 al grado 2 y luego del grado 2 al grado 1. Que dice la gente, oye, pues ni se le nota que tu niño tenga autismo. Y es donde dices, valió la pena todo el esfuerzo que los papás han hecho para lograr que el niño no tenga estas características. ¿Sale? Y por último, el contexto biopsicosocial, que ahí sí tiene que ver muchos componentes. Nivel sociocultural de la familia, nivel socioeconómico, indiscutiblemente pega porque no es lo mismo la posibilidad de ofertar. No es lo mismo el que vive en el rancho, el que vive en el municipio, al que vive en la ciudad. No es lo mismo el que vive en Guadalajara que tal vez nosotros que vivimos en Irapuato. Ahorita ya venía yo fastidiado del tráfico. Allá en Irapuato yo me tardo 8 minutos de llegar en 14 kilómetros de su casa al consultorio y de regreso me tardo 14 minutos, entonces ya venía hecho ya saben ustedes, ahí molesto de que se me meten allá y allá todavía te pitan y me da chance, sí, pásale, buenos días, y aquí te la mientan, ¿no? Entonces, no, pues, entonces influye mucho dónde estamos y creo a mi criterio que esto es lo que más pega. Esto es lo que más pega y más limita, porque también van involucrados el gobierno, las instituciones públicas, las asociaciones civiles, nosotros como servidores de la salud también vamos implicados, ¿sale? Entonces esta parte es muy importante. ¿Y qué tratamos de hacer con la intervención temprana? Rescatar todo esto para que el día de mañana que requiera de ser potencializado tenga todas las herramientas para poderlo hacer. Un ejemplo bien básico de esto en las cuestiones físicas, les voy a poner ejemplo, son malos o son bien tochos en la lectoescritura. Les cuesta mucho trabajo la coordinación visomotora. Y entonces los maestros se quejan mucho que no puedan hacer cursiva, que hacen una A. Me pasó hace poquito, me le dije a un chico, escríbeme tu nombre porque no sé cómo se escribe. Joshua, una Gohan, pero con Jotas, ¿no? Johan. Le digo, pero me dudé, dije, ¿con J? Bueno, está bien. Y me dice, ¿lo quiere chiquito o lo quiere grandote? Y le pasé una de mis recetas de media carta. Le digo, pues grande. Yo entendí mayúscula o minúscula y me escribió Johan en minúsculas de este tamañote. Entendió de manera literal, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Y malhechote, ¿eh? Estamos hablando de un chico de 15 años que ya tiene muchos problemas sociales dentro de su casa porque pues es incomprendido, no lo entienden y pues hay dificultades importantes. Entonces, estas cuestiones de habilidades físicas pues tienen que ver con conceptos tan básicos como la lectoescritura. Tener la capacidad de poder escribir, hacer el dictado, se frustran mucho porque están dando el dictado y a ellos les cuesta trabajo tener el dictado. Y bueno, un sinfín de situaciones, ¿no? Y son torpes, pues les cuesta trabajo abotonarse. Tengo chicos que tienen 8 o 9 años y no se pueden abrochar las agujetas. Y no tienen otro componente, corren, brincan, saltan, andan en la bicicleta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es este componente, ¿no? Entonces, esta es la finalidad, esta es la propuesta: diagnóstico temprano, intervención temprana y pues mejorarle la calidad de vida a todos los pacientes en la medida de lo posible. Y por último, ya para concluir, pues estamos hablando de este tema que ha tenido un auge desde el 2000, que hablamos de la neuroplasticidad cerebral o la muerte neuronal selectiva, que realmente es el término correcto, en donde todavía antes de los 5 años, el cerebro nace pesando 300 gramos. Aproximadamente al año anda pesando, se duplica el peso del cerebro, anda pesando entre 400 a 600.
Y luego, ya a los 2 años anda pesando entre 600 a 700 y a los 5 años ya anda pesando entre 800 a 900. ¿Qué quiero dar a entender con esto? Toda la conectividad neuronal se presenta antes de los 5 años. La etapa más importante es antes de los 2 años, que es cuando yo tengo el 70% del tamaño de mi cerebro. De los 2 años, fíjense, de los 2 años a los 5 años me crece un 20%. Y de los 5 años a los 18 años me crece un 10%. ¿Dónde está la etapa más importante? Antes de los 2 años. Bueno, está bien, pues es complicado, pues antes de los 5, no sean malitos, antes de que entre a la escuela. ¿Para qué? Para que podamos ayudarle en su calidad de vida, ¿no? Que es una parte muy importante. Y entonces, ¿qué sucede con la neuroplasticidad cerebral? El cerebro es tan chingón, el cuerpo humano es tan chingón que tiene la capacidad de decirnos cuando algo no está bien. No nos falla. Hay un lema muy común que dice mi papá: yo conozco mi cuerpo, ¿no? Y la verdad es que sí. Y entonces la neurona dice, ok, vamos a suponer que en esa etapa de entre los 2 a los 5 años, todos terminaron la prepa, todas las neuronas terminaron la prepa. Y dicen, ¿sabes qué? En el área frontal vamos a necesitar un médico, una enfermera, un maestro, un arquitecto y un abogado. A ver, tú ven, pero yo quiero ser bombero. No, te chiflas, te vas como médico. Tú, no, pues es que yo quiero ser militar. Te chiflas, te vas como soldado. Y todos pueden tener la capacidad de suplementar o cumplir habilidades o funciones. O si estas habilidades o funciones no están bien elaboradas, pueden mejorar. Son 10 procesos que tienen que ver con la neuroplasticidad cerebral, que es un tema muy grande, pero para resumirlo es de esa manera. Es decir, la neurona todavía en esa edad tiene la capacidad de poder modificar su conectividad, su producción de sustancia bioquímica, su arborización, su estructura, de ser una neurona toda chupada, desnutrida, a ser una neuronita bonita. Yo el ejemplo que pongo, un uva y una pasa, es en esta etapa, los primeros 5 años. Por eso la lactancia materna es mega importante antes de los 2 años, porque nos ayuda a todas esas conectividades neuronales, ya que la neurona esté bien ponchada y nos da la oportunidad de esto. De hecho, yo les digo, un niño que no tiene una lateralidad o que pierde su lateralidad antes de los 5 años, es decir, que por alguna razón no puede mover la mano derecha o el pie derecho, sin broncas le activas el lado izquierdo, con la mano en la cintura. Pero después de los 5, ya no se pudo, ya cuesta mucho trabajo, ¿sale? Entonces, esta es la parte importante. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Pues habilitar esos campos o esas posibilidades de desarrollo en nuestros niños antes de los 5 años. Ahora, esto es lo que vemos del TEA, pero como ustedes se acaban de dar cuenta, esto es lo que realmente es el TEA. A veces nada más nos basamos en esto, pero hay que buscar todo esto, ¿sale? Comorbilidades, CI, bla, bla, bla y todo lo que ya hablamos. Si quieren saber un poquito más, su servidor escribió este libro que se llama Hablemos del Autismo. Lo pueden encontrar en Amazon, lo pueden encontrar en Mercado Libre y estamos ahí por ver si lo metemos al Fondo Cultural. Como lo dice aquí, es una visión clara, objetiva, con bases científicas sobre el trastorno del espectro autista. Aquí yo no emito ninguna opinión. Aquí capto toda la información científica con validez y la que no tiene validez para que ustedes tomen buenas decisiones, traducida en el sentido de un lenguaje coloquial que permite un buen entendimiento y que esto les dé la oportunidad de tomar decisiones. Tienen 24 temas que van desde el desarrollo embriológico del cerebro hasta los componentes legales del bullying y los componentes legales del TEA, que es otra cosa bien triste. Cuando hacemos leyes para algo es porque estamos muy mal. No debería haber leyes para ello. No sé si se han puesto a pensar eso. Es ley para la mujer, la protección del menor, puta, o sea, qué triste estamos, ¿no? Como sociedad. Y bueno, miren, les dejo mi contacto, este es mi número personal, yo siempre lo doy, yo no tengo miedo, no me manden ahí cosas que no, nada más. Este es mi número personal, con toda facilidad me pueden contactar, me mandan un mensajito, oiga doctor, tengo una duda, y yo a veces pues con todo gusto les contesto, a veces me tardo. Y bueno, son mis redes sociales, mi correo, y bueno, su servidor es el director de la Clínica Integral del Neurodesarrollo en Irapuato, Guanajuato, ¿sale? Muchísimas gracias y quiero agradecer a Abraham Salazar la oportunidad que me dio de poder participar en este tema, que para mí, como ustedes se pueden dar cuenta, es muy apasionante. Gracias, Abraham. En ese sentido, y cualquier cosita pues estoy para servirles, ¿eh? Muchas gracias.
Agradecemos tan importante exposición al doctor Gessen Salmerón. Ahora llega el momento de abrir el espacio para sus preguntas e inquietudes. Favor de levantar la mano para considerar la participación. Aquí lo importante es que la persona que haga el test conviva lo más que se pueda con el niño, para que nos dé la mayor información como visor. No, es que en el test ya certeza, como ya es una cuestión semiestructurada, no hay oportunidad de poder caer en controversia. No te da la oportunidad la prueba. Aparte de que hay un evaluador que aunque tú le digas algo, pues él se da cuenta. Sí transmito la idea, o sea, ya está capacitado el evaluador. O sea, tú vas con el evaluador y aunque tú le digas, no, está muy bien, se ve súper bien, no, el evaluador ve y se pone a interactuar con él, le dice, mira, ten el carrito. ¿Dónde está el carrito? Avíntame el carrito. O sea, de hecho la prueba 2.2 son como 80, 100 juguetes y tienen que generar, hay unos cuentos, o sea, ya está muy estructurada esta parte. Entonces, el test nada más es sospecha. O sea, sospechamos que tiene, y en este caso los principales visores pues es papá y mamá, que son los que les daríamos la mayor responsabilidad, pero en ocasiones pues papá trabaja todo el día, mamá trabaja todo el día y quien sabe la información es la abuelita, y entonces es ahí donde le pedimos a la persona que lo está, ¿cómo se llama? Cuidando al niño, por poner un ejemplo, ¿no? Que pueda darnos esa información. Pero ya esa sería la sospecha. Ya en el diagnóstico ya es otro cantar, o sea, ahí ya no es una cuestión donde yo pienso, yo creo, yo considero, no, ya te hacen una evaluación bastante clara. Y es rápida, dura 2 horas. O sea, dura 2 horas la prueba, o sea, hay gente que lo hace segmentada como clima porque evalúa varios aspectos, pero la prueba 2.2 dura 50 minutos, no puede durar más en un niño. Y el ADR, que son más de 100 preguntas, dura 50 a 1 hora en, ¿cómo se llama? Con los papás. Y si ya van dirigidos, en 40 minutos sacas la información. ¿Alguna otra duda que tengan con confianza? Soy regañón, pero no tanto. Las pruebas, bueno, nosotros en Irapuato las 2 pruebas valen 3,500 pesos. Pero hay otros lugares que pues a veces es más, que es lo más frecuente, y en otros lugares que es muy raro es menos. Y si es menos, dúdenle un poquito porque puede ser por cuestiones de marketing y es válido, pero generalmente en promedio andan entre los 2,500 a 3,000, hasta hay lugares que hasta 6,000 y hay otros lugares que hasta 10,000. O sea, ahí depende, pero también hay que ver qué otros componentes de pruebas hacen, porque si te cobran 6,000, puede ser que ya vaya el coeficiente intelectual, más la prueba de A2.2, más la prueba de hipersensibilidad de los órganos de los sentidos, etcétera. O sea, también es importante pues evaluar qué viene en el componente de esto, que clima es lo que hace, ¿no? Clima mete varios test y ya te cobran X cantidad, hasta donde yo sé creo que como 6,000 pesos más o menos. ¿Alguna otra duda con confianza? Ahorita me... ¿No? Ven, Gesen. Mira, te platico, en mis redes sociales tengo como más de 70 videos sobre el TEA, todo lo que tú quieras. Y si en algún momento está tan interesado, yo lo que hago como labor social, que ahorita lo he abandonado un poco porque la verdad he andado bien sobresaturado con lo que les platiqué. Ahorita estoy por hacer un artículo y bueno, hay un montón de chamba ahí. Ahorita estamos con un tratamiento muy bueno, que es la estimulación magnética transcranial en niños con autismo, que les está yendo de maravilla. Entonces, al punto que quiero llegar es que si en algún momento lo que yo hacía es, dependiendo de las necesidades, yo les daba pláticas y yo no las cobro. De hecho,
Allá en Guanajuato yo me voy la última vez, ¿a dónde fuimos, amor? A Santa Catarina, que está 4 horas pegado a Querétaro a dar una plática. Ya soy cliente, ya llego ahí y hasta nos ponen ahí unos pollitos para comer, ¿no? Pero al punto que vamos es que en Guanajuato lo hacemos así, pero si en algún momento necesitan alguna, aquí hace poquito les di una capacitación al Colegio de Médicos Generales, entonces pues igual, o sea, lo hacemos vía online, pero se pueden meter a mis redes sociales y ahí encuentran todo lo que quieran saber de autismo. La verdad es que viene bastante. Y si no se habla, y si el tema no es de autismo, se incluye este tipo de situaciones, como trastornos del sueño. Pues hablamos de los trastornos del sueño y hablamos de los chicos que tienen autismo y trastorno del sueño en ese mismo título, pues, en ese sentido. Y la otra, pues, es el libro, que también tiene modelos de intervención en la escuela. ¿Alguna otra duda que ustedes tengan? Adelante. El costo en Mercado Libre creo que anda como en 450 pesos, el Mercado Libre. Y en Amazon creo que anda como en 300 y algo así. Sí, donde ustedes gusten ahí. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿No? Todo quedó claro. Y cualquier cosita, pues estamos para servirles. Muchas gracias, muy amables. En nombre de todo el comité de Medical Expo, quiero expresar un sincero agradecimiento al doctor Gessen por su valiosa participación y hacerle entrega de un presente. Le despedimos con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Damos por concluida nuestra 6ª edición de Medical Expo. Agradecemos su asistencia y nos vemos el siguiente año aquí en Expo Guadalajara en marzo 2025 con más proyectos y más ponencias. Excelente tarde, hasta luego. Muchas gracias.